Hoy vamos a entrar en uno de los capítulos más oscuros de la historia, Adolf Hitler y los apóstoles del mal. Vamos a entender cómo ideas peligrosas y las personas que lo rodeaban ayudaron a construir uno de los periodos más terribles del mundo. Todo explicado de forma simple, para que cualquiera pueda seguir la historia sin dificultad. Si te gusta aprender sobre historia y misterios reales, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguno de los próximos videos. Ahora sí, comencemos este análisis. Adolf Hitler no surgió de la noche a la mañana como el líder absoluto de Alemania. Su ascenso fue un proceso que aprovechó el miedo, la crisis y la desesperación que dominaban el país después de la Primera Guerra Mundial. Alemania vivía una situación económica muy dura, con desempleo, inflación y falta de confianza en el gobierno. Muchos ciudadanos se sentían humillados por el Tratado de Versalles y buscaban a alguien que les ofreciera esperanza y un sentido de dirección. Hitler supo utilizar ese descontento para construir una imagen de salvador nacional, una figura fuerte que prometía restaurar el orgullo perdido. En esos primeros años, Hitler ya empezaba a formar un pequeño grupo de seguidores dedicados. Eran hombres que creían en sus ideas y estaban dispuestos a defenderlo con absoluta lealtad. Este círculo inicial, aunque todavía reducido, sería la base del poder que más tarde lo llevaría a controlar todos los aspectos del Estado alemán. A su alrededor se reunían figuras que tenían habilidades políticas, organizativas y militares. Cada uno aportaba algo distinto, pero todos compartían el mismo objetivo: fortalecer a Hitler y expandir su influencia. Con el tiempo, ese grupo creció. El partido nazi aprovechó cada oportunidad para aumentar su presencia en las calles, en los discursos y en las radios. La propaganda comenzó a presentar a Hitler como un líder decidido, capaz de devolver la grandeza perdida. La narrativa era simple, directa y emocional, diseñada para que cualquier persona pudiera entenderla y sentirse parte de un movimiento mayor. El mensaje era claro: Alemania tenía un enemigo interno y externo, y solo un líder fuerte podría protegerla. Mientras la situación económica empeoraba, más personas se unieron al movimiento. Hitler prometía orden en un momento de caos, y esa promesa era muy poderosa. A medida que ganaba apoyo, su círculo íntimo también se hacía más sólido. Comenzaron a surgir figuras claves que luego serían conocidas por su papel central en las acciones más oscuras del régimen. Cada uno de estos hombres veía en Hitler una oportunidad para crecer en poder y para aplicar sus propias visiones extremas. En 1933, Hitler finalmente llegó a la Cancillería. Desde allí inició un proceso rápido para eliminar la oposición y transformar a Alemania en una dictadura. Su círculo de colaboradores fue esencial para consolidar ese control. Ellos organizaron las leyes, las instituciones y los mecanismos de vigilancia que permitieron que el régimen creciera sin frenos. Era el comienzo de una estructura que pronto sería usada para imponer una ideología basada en la persecución, la violencia y el racismo. Este ascenso, construido paso a paso y apoyado por hombres profundamente leales, permitió a Hitler expandir su poder de manera casi absoluta. Pero este fue solo el inicio. A medida que su control aumentaba, su grupo de seguidores también asumía funciones más peligrosas y brutales, preparando el camino para uno de los periodos más oscuros de la historia. Y es justo en ese momento donde comenzamos a entender quiénes serían los llamados apóstoles del mal, aquellos que transformarían las ideas de Hitler en acciones concretas y devastadoras. En los próximos capítulos veremos cómo cada uno de estos hombres tomó su lugar dentro del régimen, usando su poder para construir un sistema de terror que cambiaría para siempre el destino de Europa y del mundo en adelante. Heinrich Himmler fue uno de los hombres más influyentes del régimen nazi y una figura clave en la construcción del sistema de terror que marcaría a Europa durante los años siguientes. Aunque al inicio era un personaje discreto, con una apariencia frágil y una personalidad aparentemente tranquila, Himmler escondía una visión extremadamente rígida y peligrosa del mundo. Su forma de pensar estaba basada en ideas raciales que consideraba científicas, aunque en realidad no tenían ningún fundamento real. Estas ideas lo llevaron a desarrollar políticas que causarían un daño incalculable. Cuando Hitler comenzó a consolidar su poder, Himmler encontró un espacio ideal para poner en práctica sus creencias. Se unió al partido nazi muy pronto y, con el tiempo, fue ascendiendo gracias a su disciplina y a su capacidad para organizar sistemas complejos. Una de las primeras estructuras que dirigió fue la organización conocida como la SS, un cuerpo que en sus inicios era pequeño, pero que él transformó en una fuerza poderosa, seleccionada y obediente.
Bajo su liderazgo, las SS dejaron de ser un simple grupo de guardias para convertirse en una institución central del régimen. Himmler creía que las SS debían representar lo que él llamaba la pureza alemana, un concepto que utilizaba para justificar la exclusión y la persecución de muchos grupos. Según su visión, Alemania solo sería fuerte si eliminaba todo lo que él consideraba una amenaza racial o política. Estas ideas, aunque completamente equivocadas, fueron ganando espacio debido al ambiente de propaganda y al poder que el régimen le otorgaba. La combinación entre ideología y autoridad convirtió a Himmler en un hombre extremadamente peligroso. Con el tiempo, se le entregó el control de la policía secreta, la Gestapo, lo que aumentó aún más su influencia. Este organismo tenía la misión de identificar y neutralizar cualquier forma de resistencia. La falta de límites legales permitió que la Gestapo actuara sin supervisión, deteniendo personas sin necesidad de pruebas y creando un clima de miedo constante. Himmler organizó este sistema de manera meticulosa, cuidando cada detalle administrativo para que funcionara con precisión. Uno de los aspectos más oscuros de su trabajo fue la creación y expansión de los campos de concentración. Estos lugares, que en un principio se usaban para prisioneros políticos, se transformaron rápidamente en centros de sufrimiento para grupos discriminados por el régimen. Himmler veía estos campos como una herramienta esencial para limpiar la sociedad de aquello que él consideraba indeseable. Miles de personas fueron enviadas allí sin posibilidad de defensa. A medida que el régimen se volvía más radical, Himmler adquiría más responsabilidades. Su poder creció tanto que llegó a controlar amplias partes del gobierno, incluyendo la seguridad interna y las políticas raciales. Esta concentración de autoridad le permitió impulsar medidas cada vez más extremas, preparando el terreno para decisiones aún más terribles que aparecerían en los siguientes años. La figura de Himmler se convirtió así en un pilar fundamental del sistema nazi. Su combinación de fanatismo ideológico, disciplina administrativa y poder político creó una estructura diseñada para eliminar la libertad y perseguir a millones. Y aunque su influencia ya era enorme, su papel en los acontecimientos futuros sería todavía más decisivo. En el próximo capítulo veremos cómo otro miembro del círculo de Hitler usaría una herramienta diferente, pero igualmente poderosa, la propaganda. Joseph Goebbels fue uno de los personajes más influyentes dentro del círculo íntimo de Hitler. Su poder no venía de la fuerza militar ni del control policial, como ocurría con Himmler, sino de algo diferente y muy peligroso, la capacidad de moldear la opinión pública. Goebbels entendía como pocos la importancia de las palabras y de las imágenes. Sabía que, si controlaba la forma en que la gente veía el mundo, también podría influir en sus emociones y en sus decisiones. Esta habilidad lo convirtió en el encargado de la propaganda del régimen nazi, un papel que usaría para expandir la ideología de Hitler y crear un ambiente donde el odio y el miedo se volvieran parte de la vida diaria. Desde joven, Goebbels había mostrado interés por la escritura y el teatro. Aunque su salud era frágil y enfrentaba dificultades personales, su ambición era enorme. Cuando conoció a Hitler, quedó impresionado por su forma de hablar y por la visión política que presentaba. De inmediato decidió que su mayor talento debía ponerse al servicio del futuro líder alemán. Su capacidad para expresarse lo llevó a ascender rápidamente dentro del partido nazi. Con el tiempo, Hitler reconoció su potencial y lo nombró responsable de organizar y dirigir todo el aparato de propaganda. Goebbels creía que la propaganda debía estar presente en todos los aspectos de la vida. Bajo su dirección, los periódicos, las estaciones de radio, el cine y hasta los eventos públicos fueron reorganizados para transmitir un mensaje único. Este mensaje presentaba a Hitler como un salvador, a Alemania como una nación humillada que merecía recuperarse y a ciertos grupos como enemigos peligrosos que debían ser eliminados. La repetición constante de estas ideas hizo que muchos ciudadanos las aceptaran sin cuestionarlas. Goebbels sabía que, si un mensaje se escuchaba suficientes veces, terminaba pareciendo verdad. Uno de sus métodos más efectivos fue el control de la información. Goebbels no solo difundía lo que el régimen quería que la gente creyera, sino que también eliminaba cualquier voz crítica. Los medios independientes fueron censurados o cerrados. Los libros que no coincidían con la ideología nazi fueron retirados de bibliotecas y, en algunos casos, quemados en actos públicos diseñados para mostrar unidad nacional. La cultura quedó completamente dominada por la visión del régimen, y esto permitió que la propaganda penetrara en cada hogar. Además del control cultural, Goebbels entendía el poder emocional de los grandes eventos. Organizó desfiles,
discursos masivos y celebraciones donde miles de personas se reunían para escuchar a Hitler. La música, las luces y la organización de estos actos estaban cuidadosamente planificadas para generar un sentimiento de pertenencia. Las personas que asistían a estos eventos solían sentirse parte de algo grande, lo que aumentaba su identificación con el régimen. El trabajo de Goebbels facilitó que las ideas más extremas del nazismo se volvieran aceptadas por una parte de la población. Sin disparar un arma ni dirigir un campo de concentración, su influencia fue decisiva para expandir el poder de Hitler. Y mientras la propaganda moldeaba la mente de millones, otros miembros del régimen preparaban medidas cada vez más violentas. En el siguiente capítulo veremos a Hermann Göring, un hombre cuya ambición y poder económico serían fundamentales para fortalecer al régimen y llevarlo hacia una guerra devastadora. Hermann Göring fue uno de los primeros seguidores de Hitler, y desde los inicios del movimiento nazi, se presentó como un hombre decidido, ambicioso y dispuesto a hacer cualquier cosa para ascender. A diferencia de Goebbels, que dominaba las palabras, o de Himmler, que organizaba sistemas de control, Göring se movía por el deseo constante de poder material y político. Era un personaje carismático, con presencia física y un estilo que llamaba la atención. Desde muy temprano vio en Hitler la oportunidad de construir una carrera que le permitiría alcanzar una posición que nunca habría logrado por sí solo. Esa ambición sería uno de los motores que lo convertirían en una figura clave del régimen. Göring había sido piloto durante la Primera Guerra Mundial y se había ganado cierta fama gracias a su participación en combates aéreos. Ese pasado militar le ayudó a ganar respeto dentro del partido nazi, que valoraba fuertemente los símbolos de fuerza y sacrificio. Con el ascenso de Hitler, él fue recompensado con poderosas posiciones. Una de las primeras funciones que asumió fue la creación de la Gestapo, la policía secreta del régimen, antes de que ésta fuera entregada a Himmler. Este papel mostró desde el principio que Göring no tenía límites cuando se trataba de suprimir la oposición. Pero su ambición iba más allá del control interno. Göring también deseaba dirigir la economía del país. En 1936, Hitler le otorgó el control del llamado Plan de 4 años, cuyo objetivo era preparar a Alemania para la guerra. Desde esa posición, Göring gestionó la producción industrial, la extracción de recursos y la reorganización de fábricas. Fue un cargo que le permitió manejar enormes cantidades de dinero, y lo usó no solo para fortalecer el régimen, sino también para enriquecerse personalmente. Durante estos años, acumuló propiedades, obras de arte y bienes confiscados en los territorios ocupados. A pesar de su creciente poder, Göring también mostraba una faceta más oscura, la corrupción y el abuso de autoridad. Muchos de sus actos estaban guiados por beneficios personales. Usaba su influencia para obtener privilegios y vivía con lujos que contrastaban con la vida de los ciudadanos comunes. Este comportamiento creaba tensiones dentro del régimen, pero Hitler, que apreciaba su lealtad, continuaba confiando en él. Su papel más destacado llegó cuando fue nombrado comandante en jefe de la Luftwaffe, la Fuerza Aérea Alemana. Bajo su liderazgo, la Luftwaffe se convirtió en una pieza fundamental para los planes de expansión territorial de Hitler. Göring se mostraba orgulloso de su poder militar y aseguraba constantemente que su fuerza aérea era la más moderna del mundo. Sin embargo, con el tiempo, sus errores estratégicos comenzaron a mostrar que no estaba tan preparado como creía. Aún así, su influencia era enorme. Göring formaba parte del pequeño grupo que tomaba decisiones importantes junto a Hitler, Himmler y Goebbels. Su combinación de ambición, poder económico y control militar lo convirtió en uno de los pilares del régimen. Pero a medida que Alemania avanzaba hacia conflictos cada vez más complejos, aparecerían figuras aún más peligrosas. En el siguiente capítulo veremos a Reinhard Heydrich, un hombre cuya frialdad y capacidad organizativa lo harían uno de los ejecutores más temidos del nazismo. Reinhard Heydrich fue una de las figuras más temidas dentro del régimen nazi. A diferencia de Göring, que mostraba ambición y ostentación, Heydrich se destacaba por su frialdad absoluta y su capacidad para organizar sistemas complejos con una precisión inquietante. Su inteligencia, combinada con su falta de empatía, lo convirtió en uno de los arquitectos principales del terror nazi. Incluso entre los propios nazis, muchos lo consideraban extremadamente peligroso. Era un hombre que no dudaba en aplicar las órdenes más duras sin mostrar ninguna emoción. Heydrich ingresó a las SS gracias a la recomendación de Heinrich Himmler. Este vio rápidamente el potencial del joven oficial, que poseía una memoria extraordinaria,
habilidades administrativas y una disciplina férrea. Himmler necesitaba a alguien capaz de ordenar el crecimiento de la organización, y Heydrich parecía hecho a medida para esa función. En poco tiempo, se convirtió en su mano derecha y controló áreas clave relacionadas con la seguridad interna. Su ascenso fue tan rápido que incluso otros miembros del partido comenzaron a verlo con una mezcla de respeto y temor. Uno de los primeros organismos que Heydrich dirigió fue el Servicio de Seguridad, conocido como SD. Su tarea consistía en recopilar información sobre cualquier persona o grupo que pudiera representar una amenaza para el régimen. Bajo su mando, el SD se transformó en una red eficiente que vigilaba a millones de ciudadanos. Esto le dio a Heydrich un poder inmenso, pues tenía acceso a datos sensibles que podía usar para destruir la reputación o la vida de cualquiera que considerara peligroso. Su trabajo creó un clima de sospecha constante en toda Alemania. Pero su papel no se limitó a espiar y controlar. Heydrich también tuvo una participación decisiva en la represión directa dentro de los territorios ocupados. Cuando Alemania invadió países como Polonia y la Unión Soviética, él fue uno de los responsables de coordinar los Einsatzgruppen, unidades móviles que seguían al ejército y ejecutaban a miles de civiles, especialmente judíos, líderes locales y opositores. Estas acciones marcaron el inicio de una política de exterminio que se volvería cada vez más sistemática. El punto más oscuro de su carrera llegó en 1942, cuando presidió la conferencia de Wannsee. En esta reunión, celebrada en una tranquila villa cerca de Berlín, se discutió y organizó la llamada Solución Final, el plan para deportar y asesinar a millones de judíos europeos. Heydrich dirigió la reunión con calma y eficiencia, como si se tratara de un simple asunto administrativo. Su capacidad para hablar de muerte masiva con un tono frío impresionó incluso a los presentes. Desde ese momento, se convirtió en uno de los principales ejecutores de la política genocida del régimen. A pesar de su poder, Heydrich no estaría destinado a ver el final del régimen. Su brutalidad en los territorios ocupados, especialmente en Checoslovaquia, provocó un atentado en su contra en 1942, del cual no sobrevivió. Sin embargo, las estructuras que creó continuarían funcionando, impulsadas por los otros hombres del círculo de Hitler. Y mientras el terror se expandía, el final del régimen comenzaba a tomar forma. En el próximo capítulo veremos cómo el desastre militar y el colapso interno llevarían a la caída definitiva de este sistema oscuro. Tras la muerte de Reinhard Heydrich, el régimen nazi continuó funcionando gracias a las estructuras que él había creado, pero también comenzó a mostrar señales claras de desgaste. Las derrotas militares empezaron a acumularse y, con ellas, la confianza que había mantenido vivo el proyecto de Hitler comenzó a desmoronarse. La invasión de la Unión Soviética, que inicialmente parecía un avance rápido y decisivo, se convirtió en un conflicto largo y devastador. Las tropas alemanas enfrentaron condiciones extremas, resistencia feroz y una logística cada vez más complicada. A medida que el frente oriental se deterioraba, el poder de Hitler y de sus colaboradores se fue tornando más frágil. Los otros miembros del círculo cercano de Hitler intentaban mantener el control, pero la presión de la guerra revelaba tensiones internas que antes eran invisibles. Himmler continuaba expandiendo el sistema de campos y aplicando políticas de exterminio, mientras Göring perdía influencia debido a los fracasos de la Luftwaffe. Goebbels luchaba por mantener la moral del pueblo mediante la propaganda, aunque cada vez era más difícil convencer a la población de que la victoria seguía siendo posible. El régimen seguía funcionando, pero lo hacía como un edificio agrietado que apenas podía sostenerse. En 1943 y 1944, los bombardeos aliados golpearon las principales ciudades alemanas. Las fábricas, los centros urbanos y la infraestructura fueron destruidos, afectando directamente a civiles que antes creían en la invencibilidad prometida por Hitler. La propaganda de Goebbels intentó transformar estos ataques en una razón para resistir, pero la realidad era imposible de ocultar. Alemania estaba perdiendo la guerra. El descontento creció, aunque cualquier señal de oposición seguía siendo castigada con extrema dureza. Mientras tanto, el círculo íntimo de Hitler enfrentaba conflictos internos. Göring y Himmler, antes figuras poderosas, buscaban alternativas para protegerse ante una derrota inevitable. Algunos empezaron a pensar en negociaciones secretas, mientras otros simplemente intentaban conservar su posición. Hitler, cada vez más aislado, reaccionaba con desconfianza hacia sus propios colaboradores. A medida que el poder se desmoronaba, su liderazgo se volvió más errático y desconectado de la realidad.
En 1945, las fuerzas aliadas avanzaban desde el oeste, mientras el Ejército Rojo entraba por el este. Berlín quedó rodeada, y Hitler se refugió en su búnker junto a los colaboradores que aún permanecían a su lado. Desde allí intentó dirigir una defensa imposible. Las decisiones militares carecían de sentido, y los pocos que todavía lo apoyaban lo hacían más por miedo que por convicción. La caída era inevitable. Finalmente, en abril de 1945, con Berlín destruida y las tropas soviéticas a pocas calles, Hitler decidió quitarse la vida. Goebbels lo imitó poco después. Göring y Himmler fueron capturados mientras intentaban escapar o negociar. Con la rendición definitiva de Alemania, las estructuras que los apóstoles del mal habían construido comenzaron a desaparecer. Pero su legado oscuro no terminó allí. En los juicios posteriores, el mundo conoció la magnitud del sufrimiento causado por este grupo de hombres que, desde sus oficinas, ministerios y comandos, habían dirigido una maquinaria de terror. La caída del régimen marcó el fin de un periodo devastador, pero también dio inicio a una reflexión profunda sobre cómo el poder, cuando se concentra en manos de fanáticos, puede llevar a la humanidad por caminos terribles. Cada capítulo de esta historia muestra la importancia de recordar, aprender y evitar que algo similar vuelva a repetirse. Gracias por acompañar este video sobre Adolf Hitler y los apóstoles del mal. Entender este pasado es importante para que nunca vuelva a repetirse. Si crees que este contenido ayuda a aclarar la verdad y a generar reflexión, deja tu comentario aquí abajo. Tu opinión es muy importante para el canal, y no olvides activar la campanita de notificaciones para recibir todos los próximos videos. Nos vemos en el siguiente capítulo de la historia.